Auspician este programa. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Stilton Almacén. Olivadriz, espacio de arte. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Edis Educativa. Gaby Ortega, Nail Art. Peonía Energías. Hola, bienvenidos de nuevo a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a estar hablando con Pablo Torres, que es el intendente de la vecina localidad de La Prida. Sin embargo, no vamos a hacer hincapié en su gestión a cargo del Ejecutivo Municipal de la localidad de La Prida, sino que vamos a estar haciendo referencia a uno de los libros que ha escrito Pablo, que tiene que ver con la identidad en este mes que es tan movilizante para lo que a la memoria, la verdad y la justicia refiere. Como siempre, estoy vestida por Agustina de Me Vestí de Reina, en estos tonos tierra muy bonitos, y las uñas están hechas por Gaby Ortega Nail Art. Te recuerdo también que podés inscribirte al ciclo de charlas que voy a estar dando en la sede de AECA a partir del 20 de abril, y las inscripciones y los informes los podés pedir a lo que te dejamos acá abajo, a estas dos direcciones. Además de esto, te voy a pedir que te sumes a nuestras redes sociales, donde estamos interactuando todo el tiempo, que son dando en Facebook, en YouTube y en Instagram, Historia de Miércoles. No te pierdas esta nota que viene a continuación. Buenas tardes, Pablo. Qué gusto poder saludarte, qué suerte que Zoom nos brinda las herramientas para poder estar un poquito más cerca con gente a la distancia. Bienvenido a Historia de Miércoles. Hola Angie, bueno, y buenas tardes para toda la teleaudiencia. Un gusto para mí estar con ustedes, como vos decís, a través de la tecnología un poquitito más cerca. Así es, y esto que nos convoca tiene que ver con todo esto que estamos viviendo en esta fecha que es muy importante. Hace unos días fue un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar en nuestro país, el Día de la Verdad por la Memoria y la Justicia. Después hemos tenido el Día conmemorativo a los veteranos de guerra, que está relacionado con esta dictadura. Y en este sentido nosotros te hemos contactado, además de tu militancia comprometida, te hemos convocado porque has escrito bibliografía muy interesante al respecto. Bueno, lo de muy interesante corre por tu cuenta. En realidad, lo que escribí es una novelita sin mayores pretensiones literarias, pero que sí tenía como sentido, por lo menos, presentar un esbozo, un borrador de esta temática que tiene que ver con la identidad. En algún momento, junto con un grupo de compañeras y compañeros, donde había algunos trabajadores sociales, alguna psicóloga, incluso alguna profesora de artes, nos dimos cuenta que la dictadura, pese a haber finalizado formalmente hace más de 40 años, en 1983, seguía produciendo de alguna manera delitos, o seguía vulnerando o generando víctimas que tenían que ver con aquellas personas que fueron apropiadas durante la dictadura, se entregaron a otras familias con identidades falsas. Algunas de ellas felizmente han sido recuperadas y pudieron recuperar su identidad gracias al inmenso trabajo de las abuelas, pero otras continúan en la vida falsa, digamos, con sus familias apropiadoras, con identidades falsas. Van pasando los años, estos nietos de las abuelas fueron creciendo como fuimos creciendo todos, a su vez fueron formando nuevas parejas, tuvieron hijos
que también están viviendo en una identidad falsa, porque si sus padres tienen una falsa identidad producto de la apropiación, todavía no descubierta en la mayoría de los casos, los hijos y posteriormente los nietos. Entonces encontramos que había una cuestión muy terrible ahí. El vivir bajo una falsa identidad es una cuestión que debe despertar algún tipo de problemas emocionales, aún inconscientes, y el hecho de que se renueve la situación con cada nueva generación, que además hace más difícil recuperar la verdadera identidad. Nosotros incluso con este grupo de personas nos entrevistamos con algunos nietos que reconocieron su identidad, como Victoria Montenegro y algunos otros más, que ya habían tenido hijos cuando conocieron su verdadera identidad, entonces tuvieron que hacer un trabajito adicional para con sus hijos, que de un día para el otro cambiaron por ahí de apellido, cambiaron de familiares. En algunos casos fue traumático porque el papá adoptivo de la persona era también su apropiador. Entonces, esto ya generaba una situación muy compleja, tanto para el hijo que conocía su verdadera identidad, cuanto para los hijos de este hijo, es decir, los nietos. Bueno, por distintas razones que hacen al grupo, a los lugares donde vivíamos, a las cuestiones laborales de cada uno de nosotros no pudimos realizar una investigación como pretendíamos, pero nos quedó un montón de material. Bueno, yo lo utilicé, como te decía Angie al inicio, para establecer una especie de esbozo, un borrador ficcionado de algo que puede ser a futuro una investigación más concreta y que hable de lo que serían los bisnietos, es decir, los bisnietos de las abuelas, claro, nietos de aquellas mujeres y hombres que fueron apropiados durante la dictadura. Pablo, esto que nos decís, coincidimos totalmente con tu postura, con la visión también de Claudia, de que en este momento la historia nos está apurando a encontrar la mayor cantidad de nietos posibles. Pero vamos a pensar un poquito a futuro y vamos a pensar un poco en la trama de tu historia. Y así que contanos un poco de tu libro. Bueno, la historia trata de llevar a una ficción esta cuestión. Y básicamente lo que se cuenta en el libro, que se llama El mar vacío, también le puse el mar vacío, que es una frase de Nietzsche, porque me parecía que esa metáfora de un mar sin agua es lo que puede llegar a sentir alguien a quien le han quitado hasta el nombre, ¿no? Me pareció que era una buena metáfora. Leyendo Nietzsche encontré esa frase y me pareció que era un buen título. Yo lo escribí como si fuera una crónica. Transcurre, ya no me acuerdo porque fue hace varios años, en un hipotético 2030, me parece que era, donde un hijo, un nieto, lo que sería un nieto de las abuelas, empieza a sospechar de que su padre es hijo de desaparecido. Y el padre, a su vez, no lo sospecha. Entonces, hay ahí un conflicto entre el padre y el hijo, la generación más joven que quiere averiguar la verdad sobre su identidad, y la generación más vieja de ese momento, el papá, que es un hijo de desaparecido supuestamente, que se niega a averiguar eso y no le interesa. Entonces, nada, el relato del libro, escrito como si fuera una crónica periodística, cuenta eso, las diferentes vicisitudes, la investigación que hace el chico tratando de conocer la verdadera identidad de su padre y por ende
la verdadera identidad suya, y bueno, van transcurriendo una serie de cosas hasta que llegan, bueno, no vamos a contar el final por si alguno lo lee, pero básicamente es eso, la búsqueda de la identidad por parte de un bisnieto, digamos, bisnieto de las abuelas, siempre estoy hablando, y la resistencia a buscarla por parte de su padre, que sería el nieto apropiado durante la dictadura. Esto dentro de algunos años, digamos, en una década más desde el día en que estamos hablando. Digamos. Claro, porque esta duda es una duda que está instalada socialmente. Hay un montón de personas que conocemos que quizás sean hijos y sangre de un desaparecido. Lo que pasa es que también por ahí entendemos que debe ser muy, muy difícil poder enfrentarse a esa duda. Supongo que, y esa también fue mi idea cuando en la novela busqué que el padre se negara a buscar su verdadera identidad, se negara a buscar, más allá de que no tuviera esta duda, porque me parece que emocionalmente debe ser muy difícil para una persona, por ejemplo, de mi edad, encontrar que uno ha vivido, no sé, yo tengo 55 años, que uno ha vivido 50, 55 años en una, llamémosle, mentira permanente, es decir, como una gran mentira que está en los cimientos de nuestro ser y que a partir de eso hace temblar todo. Entonces, a mí me parece muy humana la negación también, ¿no? Sí, bueno, los seres humanos somos muy negadores en diferentes cuestiones. Me imagino que en una cuestión tan trascendental y que a una persona adulta la cruza de medio a medio, como es dudar de si la identidad que cree que tiene es la verdadera o no, me parece que requiere de un trabajo psicológico, emocional muy importante y que es casi natural o lógico que alguien tenga mucha resistencia a buscar en su pasado, buscando una cuestión tan central. Por otro lado, me parece que a la inversa es muy sensato, es muy lógico que alguien joven tenga la energía de encontrar ese resquicio, de encontrar alguna cosita que le hace ruido y que eso lo lleve a profundizar la búsqueda. Espacio publicitario. Nos pedían que hagamos más programas de historia en sí, y le encontramos una vuelta original a este pedido, y es que vamos a dar charlas de historia con 4 encuentros para desmitificar un poco lo que sabemos y así, entre todos, aprender un poco más, con temáticas que abordan la historia americana, argentina y azuleña. Para participar de este ciclo de charlas debate, te podés preinscribir o consultar al 2281 57 25 38 o por mail a historiademiércoles@gmail.com. La preinscripción tiene un costo de 300 pesos por charla y la entrada en puerta será de 500. No te lo pierdas. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores.
Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En azul, envío sin cargo. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Fin. Espacio publicitario. Me parece que a la inversa es muy sensato, es muy lógico que alguien joven tenga la energía de encontrar ese resquicio, de encontrar alguna cosita que le hace ruido y que eso lo lleve a profundizar la búsqueda. De hecho, muchos de los que entrevistamos, en este caso no estoy hablando de novelas, sino en la realidad, nos decían que antes de conocer su verdadera identidad, ellos no se sentían cómodos con la que tenían. Y a algunos les costó mucho tiempo adaptarse a la nueva. Y algunos la adoptaron en el mismo momento. Yo recuerdo el caso que lo encontré en un reportaje que le hicieron al actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que él cuenta en una nota periodística que, bueno, empezó a tener dudas, se hizo el análisis, lo llaman por teléfono a los minutos de que se había enterado que tenía una nueva identidad, que era Horacio, y él cuenta que se había enterado, no sé si hace 5 minutos, algo así, suena el teléfono y cuando atiende dice Horacio. Ya habla con su nuevo nombre, pese a que se había enterado hace pocos minutos. Por otra parte, hay otras personas que se han enterado de su identidad, pero han elegido, por ejemplo, mantener el nombre de su crianza, digamos, el nombre que tuvo durante su infancia. Entonces, todas estas cuestiones son, cosas que tiene que superar la propia persona y que cada uno tiene el tiempo, el momento, la posibilidad, las herramientas de hacerlo. Y algunos no lo logran y ahí seguramente hay un montón de traumas, de conflictos, como tenemos todos, pero claro. El hecho de haber sido causados por un terrorismo de Estado, por el Estado finalmente, que es quien se supone que tiene que cuidarnos, me parece que le agrega una dosis muy grande de conflictividad
Y es por eso que como sociedad tenemos que resolver esto. Porque si fuera una cuestión individual o grupal o de una persona, de una familia, pero se trató de una planificación y quien la llevó adelante no fue un par de locos sueltos. Fue gente que estaba ilegalmente, pero estaba aposentada en el manejo del Estado Nacional y los subestados y en el Ejército y en las Fuerzas Armadas. Entonces, eso como sociedad nos obliga a seguir buscando la verdad y a tener memoria y bueno, por supuesto, a luchar por la justicia. Por eso me parece que la política de memoria, verdad y justicia es tan buena con esas tres palabras, identificando lo que debemos hacer en los diferentes momentos de la lucha, digamos. Así es, y creo también que nosotros como sociedad, al hacernos cargo de que esto tiene que ser reparado históricamente, de que tenemos que acompañar tanto a madres como a abuelas, como a estas personas a las que su identidad les fue arrebatada, es necesario que aquellos que toman su identidad automáticamente, como aquellos que prefieren seguir manteniendo su nombre de crianza, sean respetados de igual manera por todos nosotros y reconocidos de igual forma, porque como bien decías vos, no es un proceso lineal ni un proceso sencillo. Fueron muchos años en una burbuja de irrealidad. Exacto, de irrealidad y de mentira, así que como sociedad lo primero que tenemos que ser es, como vos decís, Angie, ser absolutamente respetuoso de las decisiones que cada uno de ellas y ellos va tomando en su proceso de búsqueda, de asumir lo que desgraciadamente les tocó vivir. Así es, y sin elección, porque no tuvieron oportunidad de elegir. Como decías vos, aquellos que tenían que ser los encargados de brindar seguridad, protección, garantizar los derechos, se encargaron de vulnerar y de romper con todo eso. Exactamente. Pablo, te vamos a pedir que nos cuentes cómo podemos hacer para conseguir tu libro, tus libros, porque ahí hablamos de uno, pero hay una vasta colección. Bueno, algunos están en las librerías. Yo he escrito bastante sobre clientelismo político. Hay uno que se llama De políticos punteros y clientes, ese debe estar en la librería. Este no está, me lo pueden pedir. Yo en realidad lo que hice fue una edición sencilla porque, como te decía Angie al inicio, más que una búsqueda literaria, era una búsqueda de dejar registrado, al menos en un borrador, esta situación que encontramos y de la que no habíamos encontrado anteriores comentarios. Es decir, buscamos mucho en periódicos, en reportajes, en distintas vías, y no encontrábamos que se hablara de esta nueva generación de personas que viven en la apropiación. Después, y esto también es interesante, apareció, así como en su momento aparecieron madres y abuelas, y después aparecieron hijos, después apareció una nueva agrupación que es nietes, que son la generación siguiente, y bueno, ahí están algunos de los que les va a tocar el duro trabajo de continuar la búsqueda, ¿no? Este libro mío, en realidad, si me escriben se los mando, porque ya te digo, no está a la venta, no es algo que hicimos con un fin de comercialización, sino que lo hicimos como un esbozo para que quede registrado de alguna manera este trabajo. Elegí la vía ficcional, pero bueno, cualquiera me busca en las redes sociales, me encuentra y se lo alcanzamos o se lo mandamos de alguna forma.
Vamos a dar fe de la buena predisposición a pesar de toda su labor de Pablo, que se da el tiempo de contestar a los que le escribimos, en nuestro caso para hacer la nota y para concretar quizás algún vivo más adelante para hablar de las otras cuestiones de los otros libros de Pablo, pero damos fe de eso. Si no, nos podés invitar a que nos acerquemos hasta La Prida, Pablo, a conocer. Por supuesto, si no conocen La Prida tienen que venir, especialmente en verano, aunque también en invierno. Nosotros somos el distrito que tiene mayor número de obras del arquitecto Francisco Salamone, así que tenemos un palacio municipal con una gran torre. Tenemos el cementerio que tiene la segunda cruz más alta de Sudamérica, hecha por este arquitecto muy reconocido internacionalmente. De hecho, a nosotros todavía nos sorprende, pero bueno, antes de la pandemia, por ejemplo, tuvimos 2 visitas de 2 micros enteros de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Toronto, así que pueden venir a ver la obra del arquitecto Francisco Salamone. Y en verano, adicionalmente, pueden venir al Complejo El Paraíso, que es un balneario. Si lo buscan en Google, pongan La Prida, Complejo El Paraíso, y ahí van a ver las imágenes de nuestro balneario, que la verdad que es un lugar para acampar, al que le guste hacer camping, pasar algunos días en carpa. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo y muy accesible económicamente. Así que bueno, a ustedes, Angie, y a todo el equipo, y a todos los televidentes, por supuesto que los esperamos con gusto aquí en La Prida. Por supuesto, pronto andaremos por allí, seguramente visitándote y visitando la hermosa localidad que estás en este momento dirigiendo desde el Ejecutivo. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te devolvemos a tu ciudad y a tus labores. Bueno, gracias a vos, Angie, al programa Historias de Miércoles que estamos aquí teniendo, y por supuesto los esperamos y las esperamos aquí en La Prida cuando deseen. Un abrazo. Gracias, nos vemos pronto.